Agradezco el Consejo Regional, nuestro socio estratégico para poder llevar a cabo estos talleres a todos los colegas a nivel nacional. Doy el pase a la licenciada Erika Ramírez. Muy buenas noches, licenciada. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente a estar entre nosotros. Le dejo el tiempo para que usted pueda dirigir su ponencia. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Confirmen, por favor, si es que se ve la pantalla y si es que se escucha bien. Sí, licenciada, ¿sí se escucha bien? Bien, perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos, a los que están por la transmisión y acá también en el Zoom. Bienvenidos a todos. Hoy día vamos a tocar un tema bastante importante, ya como ustedes como profesionales. Es importante que ustedes, bueno, estén en constante actualización, ¿no? Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es acerca del desarrollo cognitivo, lenguaje y desarrollo socioemocional en niños menores de 5 años. ¿De acuerdo? Yo soy la psicóloga Erika Ramírez. Voy a hacer una pequeña presentación acerca de mí para que puedan conocer quién es la ponente. ¿De acuerdo? Yo soy licenciada colegiada y habilitada. Soy fundadora y directora del consultorio psicológico Psicoelemental. Actualmente soy coordinadora para ONU Mujeres. Tengo diferentes diplomados de especialización, como es en psicología ocupacional, en riesgos psicosociales, en terapia cognitivo-conductual o conocido también como TCC. Experta en monitoreo y evaluación de factores de riesgo psicosociales, facilitadora nacional e internacional. Bien. Dicho esto, entonces vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Tenemos dos fechas. Tenemos hoy día que es 13 y la próxima, si es que no me equivoco, es el día 27. Bien, no sin antes de dar el inicio, quisiera por favor que recomendarles siempre que participen, ¿de acuerdo? Nosotros como facilitadores, en este caso yo les voy a dar todas las posibilidades de que puedan participar por el audio o por el chat también. Si es que de repente no pueden activar el audio, escriben, yo encantada y gustosa de poder leerlos. Pero sí es importante que ustedes como profesionales que están en esta capacitación puedan participar. ¿De acuerdo? Recordemos que esto no es un monólogo, sino es una charla para que ustedes, una capacitación para que ustedes puedan aprender o reforzar seguramente lo que ustedes ya saben. Bien, para poder conocerles un poquito, me encantaría que se presenten. Tenemos varios participantes en sala. Me encantaría saber dónde están trabajando, si es que es la primera vez que llevan este curso o ya han llevado anteriormente este curso. Cuéntenme. A ver, vamos a ver por acá. Tenemos en sala a Claudia, Fiorella, Kelly, Leslie, Correa, Leslie, perdón, Leila Lozada, Lilia, Raquel, Stephanie y Jennifers. Me encantaría que se presenten. ¿Dónde están trabajando actualmente? Si han llevado este curso o es la primera vez. ¿Sí? ¿Nadie desea presentarse? Ok. Entonces, ok, vamos a dar inicio entonces. A ver, vamos a tenemos por acá. Lilia Requejo nos menciona. Soy Lilia, Jenny Lilia, profesional de enfermería. Actualmente no estoy trabajando, terminé el serum hace poco. Ok, perfecto. Anteriormente, Lilia, ¿ya has llevado algún curso sobre este tema o es la primera vez? No está habilitado el audio, A ver, Lilia recién llevó el curso. Lilia también, primera vez. Ok, perfecto. A ver, me menciona Leslie Lisbeth. Te voy a dar la invitación para que puedas activar tu audio para que inicies tu presentación. ¿Ven? Tú eres
Correa Hoyos. Vamos a ver. Listo, te mandé una invitación para que puedas activar tu audio. Sí, licenciada, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Mi nombre es Leslie de Correa Hoyos, soy de Chiclayo. Eh, sí he llevado lo que es en la universidad, ¿no? Nos enseñan lo que es el desarrollo Ah, ya. cognitivo, el lenguaje Ujú. de los niños, ¿no? Pero quise llevar lo que es este diplomado para especializarme más, ¿no? Para que también tener más conocimiento sobre los niños, su desarrollo de los niños de menores de 5 años. Estoy ahorita trabajando como monitora en la Gerencia Regional de Salud de acá de Chiclayo, Lambayeque. Ah, ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por tu presentación y bienvenida nuevamente. Bien, ¿alguien más que desea hacer su presentación? Si es que de repente no pueden activar el audio, me mandan un mensajito para yo mandarles la invitación y así puedan también activar el audio y participar. Bien, entonces vamos a dar inicio. Ya, como nuevamente les menciono eh, la bienvenida al curso. Y también es importante mencionarles que las personas que llevan la batuta acerca de este tema son ustedes como enfermeras, ¿de acuerdo? Ustedes son el personal que está de manera más directa con el tema de la atención y el monitoreo, ¿no? La supervisión con los pequeñitos. Así que este curso les cae de manera perfecta a ustedes como profesionales para que se puedan capacitar, ¿no? Aprender de repente un poco más o reforzar lo que ustedes ya saben, como nos mencionaba la licenciada, de lo que les enseñan en la universidad, ¿no? Así que entonces vamos a dar inicio. Bien. Vamos a hablar primero acerca de lo que es el desarrollo cognitivo, ¿ya? El desarrollo cognitivo es un proceso, ¿ya? Es un proceso mediante el cual los seres humanos, las personas, van a adquirir habilidades para poder pensar, para poder razonar y utilizar estas herramientas mentales, como por ejemplo el lenguaje, la memoria, ¿no? Y la planificación. Esto tiene sus inicios en la infancia temprana y que involucra diversas etapas vinculadas a las capacidades que son de forma innata que tienen las personas para poder comprender y adaptarse a su entorno. ¿De acuerdo? Es importante que durante los 2 días de capacitación que vamos a tener, vamos a ir conceptualizando. Es bueno siempre tener la conceptualización acerca de lo que ustedes están aprendiendo porque eso les va a permitir poder ampliar un poco más los conocimientos que ustedes tienen. Bien. Recordemos también que en la parte del desarrollo cognitivo, cada niño es un individuo único, ¿de acuerdo? Con sus propios ritmos de desarrollo y sus hitos en el desarrollo cognitivo, y que estos pueden variar de forma muy ligera de un niño a otro. Sin embargo, tener una idea general de qué esperar puede ayudar a controlar su progreso, lo que es lo que ustedes desarrollan y lo que ustedes evalúan, para poder identificar las áreas en las que se puede necesitar un apoyo adicional. Sabemos que en este proceso que ustedes realizan es un trabajo multidisciplinario también, porque de encontrar alguna dificultad con un pequeño, ustedes tienen que hacer las derivaciones correspondientes. Entonces, ustedes también como profesionales tienen que saber a qué área, ¿no? Y a qué profesional se tienen que hacer las derivaciones. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente esto ya lo han visto en la universidad, ¿no? Porque sé que a ustedes como enfermeras también les enseñan en la parte de las teorías del desarrollo cognitivo, ¿no? Y eso es un recordaris para que ustedes puedan recordar, valga la redundancia, acerca de las teorías del desarrollo cognitivo. Bien. Van a existir, bueno, y existen diferentes autores que han propuesto teorías sobre el desarrollo cognitivo, ¿no? Y que estos procuran explicar cómo evolucionan las capacidades intelectuales de los niños. Por ejemplo, tenemos a la teoría sociocultural de Leo Vygotsky, ¿ya? Tenemos a la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura y las teorías que se enfocan en el proceso de la información. Ahora, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, que es la más conocida y que es la que normalmente se utiliza,
Esa teoría es la que hizo los aportes más significativos con relación a cómo piensan y cómo aprenden las personas desde edades muy tempranas. Entonces, los postulados de Piaget se utilizan como una base para para que existan diversas aproximaciones en las formas educativas. Además, esta teoría ha aportado a la comprensión de la inteligencia humana, ¿no? El aprendizaje y las diversas formas del pensamiento. Entonces, tenemos a la teoría que vamos a ir hablando también más adelante en el desarrollo de las clases, que es sobre las teorías piagetianas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos acerca de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, ya hablamos acerca de que este autor ha propuesto que el desarrollo cognitivo se relaciona con la capacidad innata de adaptarse al ambiente, ¿no? Piaget también plantea una psicogénesis, que es una teoría sobre el origen del conocimiento, ¿no? En términos sencillos, lo que este autor menciona es que los niños van a aprender de acuerdo al entorno y al ambiente familiar con la que se va a relacionar, ¿no? Entonces, a ver, permíteme acá. Bueno, también mencionarles que este autor describe, nos describe como un proceso de forma interactiva y de forma constructiva que se expresa acerca de las relaciones interfamiliares, no intersociales también que este pequeño pueda tener a lo largo de su proceso de crecimiento. Sabemos que los niños son como una esponja desde el día 1 que nacen hasta los 5 años. Está demostrado que un niño puede aprender idiomas y puede aprender muchas habilidades, tanto finas como gruesas, cualquiera de los dos, desde hasta los 5 años, mejor dicho. Entonces es importante siempre que la información que ustedes también sepan y la información que ustedes van a aprender también le mencionen a los papás, ¿no? O a las personas que el pequeño convive, ¿no? El cuidador en este caso. Si es que los papás no se encuentran, pueden ser las abuelitas, los tíos, etcétera. Entonces, los niños hasta los 5 años tienen esa capacidad de poder imitar, de poder aprender, ¿no? Entonces, de los 0 hasta los 5 años es la edad importante para que este pequeño pueda aprender todo lo que se le podría enseñar. Hay niños que en esas etapas no existe mucha motivación, no les enseñan de repente a desarrollar sus capacidades y cuando entran al primer grado de primaria, ahí es donde se ve las dificultades. Y seguramente ustedes en el camino profesional de repente ya lo han podido evidenciar. ¿De acuerdo? A ver, permítanme un ratito. Entonces, también tenemos el desarrollo cognitivo, ya que ocurre en 3 procesos. Primero como una organización, luego pasa a una etapa de adaptación y luego un proceso de equilibración. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? En la parte de la organización es la tendencia a generar categorías o sistemas de formas mentales, ¿no? De formas más complejas. Las personas empiezan a crear estructuras y esquemas que les van a permitir organizar la información que están recibiendo. Porque los niños cuando están en esta edad están en ese proceso de conocer, de adaptarse, ¿no? Y antes de que ocurra la adaptación, en su cerebrito ocurre el proceso de la organización. Ahora, con la adaptación, este es un proceso de ajuste de los esquemas mentales en respuesta a las nuevas experiencias que este pequeño está viviendo. Y ocurre a través de los mecanismos de asimilación. ¿Ya? Luego pasa a un proceso de equilibración que esto impulsa el crecimiento cognitivo, porque busca un balance entre la asimilación y la acomodación. Aquí el pequeño ya empieza a
entender y captar un poco más acerca de las cosas que ve, acerca de las cosas que le enseña y que él también va a empezar a desarrollar. Cuando una experiencia no puede ser asimilada por el niño, ¿no? Los esquemas actuales, sobreviene un estado de desequilibrio. Y es aquí donde los pequeños, cuando no entienden y no comprenden de repente lo que le está pasando, sus emociones, vienen las famosas rabietas, ¿no? Y es aquí donde se utiliza bastante las palabras de, no, este niño es maleducado, ¿no? Porque el niño no va a comprender lo que está ocurriendo porque pues es un pequeñito que recién está adaptándose al mundo y recién está empezando a conocer y por eso existe ese estado de desequilibrio. Bien, una vez que las estructuras logran adaptarse a este proceso, a esta novedad que el niño está conociendo, se establece un nuevo equilibrio que resulta no superador con respecto al anterior. Hasta ahí, ustedes, las que están en sala, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? Ok, bien, sigamos entonces. Ahora, vamos a ver acerca de las etapas del desarrollo cognitivo. Piaget sostenía que el desarrollo cognitivo ocurre en 4 etapas o 4 estadios universales. Cada una de esas etapas comienza a partir de un desequilibrio en el que la mente del niño se adapta y aprende de otras maneras. A ver, vamos a ver por acá. Acá está. Las 4 etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Piaget son la etapa sensorio-motora, la etapa preoperacional y la etapa de las operaciones concretas y por último la etapa de las operaciones formales. Vamos a conocer cada una de ellas. En la etapa de sensorio-motora es la etapa donde se inicia, ¿no? En el nacimiento y culmina aproximadamente entre el año y medio hasta los 2 años. El conocimiento se produce en esta etapa a través de las experiencias sensoriales y las experiencias motoras. Durante este estadio, los niños van a utilizar esquemas de acción y actúan sobre lo que está presente y van a aprender a través de las interacciones con el entorno y sus propios movimientos. Bien. Los logros más importantes que los pequeños van a empezar a poder realizar, ¿no? Son en las etapas que van a permanecer de acuerdo a la insistencia o la permanencia, mejor dicho, de poder realizar ciertas actividades. Cuando hablamos acerca de la etapa preoperacional tiene un lugar aproximado entre edades entre los 2 y los 7 años. Se caracteriza por el desarrollo de las presentaciones simbólicas, que se manifiestan a través del lenguaje, a través de la imitación y del juego imaginativo. Y va a dar lugar a interpretar roles ficticios, actuar y emplear objetos para poder presentar ideas o situaciones. Por ejemplo, utilizar una caja de cartón como si fuera un auto o utilizar una caja de cartón o cualquier superficie o onda y que imagine que es una nave espacial, por ejemplo. De eso se trata la etapa preoperacional. En la etapa de las operaciones concretas, que es el punto número 3, en esta parte la etapa de las operaciones concretas sucede en edades entre los 7 y los 11 años. Aquí estamos hablando de niños más grandecitos, pero de todas maneras es importante que ustedes lo sepan. Los niños aquí pueden utilizar el pensamiento lógico para llegar a conclusiones válidas, centradas en el presente. Se supone que acá ya los niños están mucho más maduros, no para la edad, claro está, y están más comprendidos de la situación y por eso se habla del pensamiento lógico, ¿no? Y que ya pueden llegar a conclusiones un poco más concretas. Los esquemas son operatorios de maneras concretas y es decir que van a poder determinar de manera mucho más clara. Ahora,
La acción pasa a ser una operación reversible, lo cual va a ser esencial para que el desarrollo de un pensamiento más lógico y flexible se pueda producir. Ahora, en la etapa de las operaciones formales, la etapa de las operaciones formales está comprendida en edades ya para niños mucho más grandes, que es entre los 11 y los 17 años. ¿Bien? Aparece aquí ya por obvias razones el pensamiento más lógico y formal, y el individuo ya puede pensar de forma un poco más abstracta, ¿no? Ahora, se desprende también de los datos inmediatos y comienza a razonar sobre situaciones y posibles hipotéticos. Acá el pequeño ya por la edad que tiene ya está más maduro también, claro está por la edad, y ya es mucho más autónomo y mucho más completamente independiente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a descubrir eh, las etapas del desarrollo cognitivo en 0 a 5 años. Tenemos, creo, una participación acá. Ah, no, no, ok. Entonces, vamos a descubrir entonces el desarrollo cognitivo de acuerdo a las edades. A ver, vamos a ver por acá. Acá tenemos, por ejemplo, a la etapa del desarrollo cognitivo de los pequeños de 0 a 5 años. Vamos a ver por acá. Tenemos acá de los 3, perdón, de los 0 a los 3 meses, ¿no? Durante este tiempo, los pequeños, no, los bebés, mejor dicho, comienzan a desarrollar su coordinación, ¿no? Y empiezan a interactuar más activamente con el mundo que los rodea, ¿no? Con los papás, eh, con la familia, de repente que podría estar, ¿no? Pero más que todo es entre la mamá y el bebé y el papá, claro está. ¿No? Aquí también se presentan señales que se van a caracterizar por las etapas, que por ejemplo es que fijen sus ojos en objetos, que siga objetos en movimiento con sus ojos, que reconozca el rostro de la mamá y otras personas más importantes y más cercanas. Llora para señalar necesidades como por ejemplo el hambre, el sueño, el llanto, ¿no? El llanto inconsolable, cuando se siente inseguro, agitado o cuando tiene hambre. Obviamente esto es lo que se espera que un pequeño realice de 0 a 3 meses, ¿no? ¿Qué pasaría si el pequeño no realiza de repente ninguna de estas actividades? Entonces estaríamos aquí al frente de algo em, inadecuado de acuerdo a la edad del pequeño y se tendría que evaluar cuáles son las razones, ¿no? Puede ser que de repente el pequeñito pueda tener algún problema en los ojos, algún problema en el oído, etcétera. Ahora, de los 6 meses, durante este tiempo los bebés comienzan a desarrollar su coordinación y van a interactuar más activamente también con el mundo que los rodea, con la familia que esté presente. Y entran las señales que se van a caracterizar por comprender los objetos que tienen una forma y un tamaño, busca objetos que estén ocultos, toma los objetos con las manos y los lleva a la boca, sonríe y ríe, interactúa con los demás. Igual también acá, esto es lo que se espera desde los 3 a los 6 meses. Puede ser que algunos bebés no cumplan exactamente como que los estadios de meses exactos, porque recordemos que lo como dijimos al inicio, ¿no? Todos los niños tienen un avance distinto, pero en ese avance distinto no quiere decir que pues, no, usted tienen que decirle a los papás que no por tener un avance individual, cada niño es distinto, van a esperar que de repente el niño no haga ciertas cosas cuando ya está cumpliendo cerca el año, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que ustedes, toda la información que ustedes sepan, la informen también a los papás y de repente hagan charlas o le informen a los papás, ¿no? Sobre qué es lo que sus pequeños, sus hijos deben hacer por los meses de edad que tienen. Entonces, ahora vamos a conocer
De 6 a 9 meses. Durante este tiempo, los bebés van a comenzar a desarrollar su comprensión del lenguaje y desarrollan su movilidad un poco más activa, ¿no? En esta etapa se va a caracterizar por comprender que los objetos existen, ¿no? Aunque de repente no sean visibles, copia los gestos y sonidos de los adultos, comienzan a decir sus primeras palabras, no balbucear sus primeras palabras como mamá o como papá, gatear o moverse sobre el estómago, comienza a ponerse de pie con el apoyo de una superficie o de un adulto. Ahora, hay pequeños que, por ejemplo, no gatean, no se van de frente a caminar. Esto, por ejemplo, ¿ustedes lo han visto alguna vez? ¿O de repente ustedes tienen hijos? Sus hijos, vamos a comenzar por acá. ¿Ustedes tienen hijos pequeñitos? ¿O sus hijos ya están grandes? ¿Sí, alguien? Ok, pacientitos, ok. Janet, ¿qué tal? Buenas noches. Coméntame, tus pacientitos, por ejemplo, ¿alguna vez has tenido algún pacientito que su mami o su papá o el cuidador te ha comentado que no ha gateado y que se ha ido de frente a caminar? Sí, sí, ¿cuál? ¿Que sí ha gateado o que sí se ha ido de frente a caminar? O si no te activo tu audio, a ver, te voy a activar el audio, ¿ya? Ya, ahí te mandé una solicitud de repente para que puedas activar tu audio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, justamente, sí he tenido dos niñitos que, o sea, las mamás me comentan que para ellos, o sea, que gateen no es bueno, ¿no? Ah, ok. Entonces, a medida que iban creciendo todo ello, ya se iban directo así a caminar. Entonces, no han gateado, porque uno, las mamás, no han querido, pese a eso que se les ha explicado, pero no porque mucho se ensucia, que se puede Mm. caer y todo ello. Sí, mira, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Bastante interesante y eso es una realidad también para muchas familias. Te agradezco la participación, ¿no? A veces el entorno cultural de las familias a veces hace que los papás ya quieran que el niño vaya de frente a caminar, ¿no? Y no les dan se saltan la etapa, ¿no? De gatear. Sí ocurre muchas veces, pero por ejemplo, de lo que se ve comúnmente es que los niños, por ejemplo, que no gatean, cuando empiezan a caminar, no ponen la manito y se van de frente y se caen de panza, ¿no? De estómago o se caen de cara porque el gateo tiene una funcionalidad y tiene un porqué de los niños, ¿no? Yo sé que de repente, por más que les dicen a los papás de repente no lo van a querer hacer por una cuestión cultural, ¿no? Cuando el gateo lo que les permite a los pequeños es que pueda tener esa movilidad con las manos, con los bracitos, con el hombro, tiene un porqué, ¿no? Para que puedan tener sus movimientos reflejos también. Pero ¿qué pasa con aquellos niños que ya los papás de repente no quieren y les van de frente a caminar? Estos pequeños, cada vez que se tropiezan, se van a caer de carita. No van a poner la manito. Entonces el gateo tiene esa funcionalidad. Ahora, hay niños, por ejemplo, que decirlo de alguna manera, por propia voluntad, no camina, no gatean, de frente se van a caminar. Y también ocurre eso, ¿no? Y eso es sería lo más normal, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa con los papás cuando no quieren que los pequeños tengan esa etapa, ¿no? Porque se ensucian efectivamente y etcétera. No es una cuestión ya cultural. Y lo que ocurre también muchas veces con las familias es que obviamente por desconocimiento hacen de que incluso no quieren que sus hijitos se escriban con la izquierda, ¿no? Incluso a veces sienten de repente que es de mala suerte. No sé si alguna vez se han topado con algún caso así. En mi caso sí he visto
que no quieren que sus hijos escriban con la izquierda porque es de mala suerte, ¿no? Y a pesar de que el niño escribe o intenta hacer sus actividades con el lado izquierdo, no lo permiten, ¿no? Y están insistiendo, ¿no? Modificando de repente la conducta y el comportamiento para que haga con la derecha, pero al fin y al cabo el niño a veces sigue su tránsito normal y escribe con la izquierda. Pero sí, lo que dice la licenciada es muy cierto. A veces las creencias familiares se involucran también bastante en la parte del desarrollo de los niños. Bien, genial. Entonces, ahora. Con los pequeñitos de 9 a 12 meses, durante este tiempo, los bebés comienzan a desarrollar una mayor comprensión del mundo, en el mundo que los rodea, y van a empezar a desarrollar su independencia, ¿no? Algunos hitos en el desarrollo cognitivo durante este periodo van a incluir que comprenden ya las palabras, ¿no? Que se refieren a objetos y acciones más comunes. Van a comenzar a comprender las instrucciones simples, como por ejemplo, hijito ven, o Pepito ven, o José ven. Tendría que el niño ya escuchar, comprender y obedecer, ¿no? Comprender el concepto de la causa y el efecto, que quiere decir, si te subes ese árbol, te vas a caer y te vas a lastimar, ¿no? Camina solo con el apoyo de un adulto, comienzan a manipular de forma independiente los objetos pequeños, como por ejemplo una cucharita o un vasito y empiezan a tomarse. Ahora, como por en la parte número 2 que dice, comienzan a comprender instrucciones simples, como ven aquí. ¿Qué pasa con aquellos niños, por ejemplo, que ahora es una tendencia ascendente, el tema del autismo o los niños con algún tipo de espectro, ¿no? Los niños que tienen alguna condición como autismo, Asperger, divergentes, o cualquier espectro, no van a seguir estas reglas que yo les acabo de mencionar, como por ejemplo, Pepito ven, José ven, el niño va a ser como si no escuchase, como si no fuera él, como si fuera sordito, pero no es que sea sordo, siempre y cuando ya se han evaluado las condiciones auditivas, claro está. También estos pequeños que tienen alguna condición del espectro no van a comprender el concepto de causa y efecto. Les cuento un caso. Hubo un caso que se hizo bastante conocido en el tema de los niños. Era el caso de una mamá que la habían llamado del colegio porque su hijo era varón, el niño tenía 5 años, 6 años, si es que no me equivoco, 6 años tenía. La habían llamado de la escuelita y le habían dicho, señora, su hijito se ha caído, ¿no? Se ha caído jugando y ven, para que venga a verlo, ¿no? La señora se fue y el niño estaba con la ceja abierta, sangrando, pero el niño estaba normal, estaba incluso interactuando con otros niños y jugando, ¿no? Entonces su mamá se asombró de ver a su hijo ensangrado, en sangre, pero haciendo sus actividades normales. Entonces cuando le llamó, le preguntó si le dolía y el niño no mostraba ningún tipo de dolor, no mostraba ningún tipo de preocupación por lo que le había pasado. Es más, el niño pedía que le regresen al colegio. Entonces la señora, bueno, al niño lo curaron, lo suturaron y todo. Y eso le llamó la atención y le comentó al doctor y el doctor le derivó al área de psicología. Y en psicología le hicieron los exámenes al niño y se determinó que el niño tenía autismo. Y cuando al niño le determinaron que tenía esta condición autista, la mamá pudo comprender por qué su niño era distinto a los demás. Y una de las características que este niño tenía era que no tenía ningún tipo de empatía por los demás, ni siquiera con él mismo ni con la familia. Él podía, la mamá cuenta, ¿no? Él podía estar jugando, tropezar y rasparse la rodilla y sangrarse y reírse. No sentía dolor. Si, por ejemplo, veían una película o veían un dibujo animado donde involucraba emociones, el niño no demostraba emociones. Entonces, ahí la mamá pudo comprender que su hijo tenía una condición autista. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque el autismo, el Asperger,
los niños los niños con algún tipo de espectro vienen en forma ascendente. ¿Por qué? No sabemos. ¿No? Ustedes como profesionales seguramente sabrán que no tiene una causa principal por la cual un niño puede nacer con esta condición. Y los niños de aquí en adelante, y que ya viene con estos estudios de hace bastantes años atrás, van a nacer más niños autistas. Y seguramente si ustedes van a trabajar con niños o ya trabajan como con niños, se van a topar con estas realidades, ¿no? Por eso les invito a ustedes que siempre si ustedes van a trabajar con niños, siempre tienen que estar leyendo las últimas actualizaciones de los artículos científicos que salen acerca de este tema, porque uno que es bastante interesante y otro es que ustedes tienen que hacer pues una diferenciación con sus otros colegas, ¿no? Y una manera de diferenciarse es leyendo. Y por eso yo les comento acerca de este caso. Si ustedes van a trabajar con niños, lean las últimas actualizaciones de la NOS. Lamentablemente en nuestro país no existe, y la verdad no sé cuándo existirá, investigaciones acerca de este tema, ¿ya? En cambio, otros países como por ejemplo Panamá, eh, hasta el mismo Colombia, en los países europeos, en los países de Alemania también, hacen bastantes investigaciones acerca de este tema, porque es un tema preocupante, pero lamentablemente en nuestro país no hay ninguna alerta para este tema. Por eso es que las investigaciones siempre vamos a encontrar de otros países menos del nuestro. Sería genial que aquí en nuestro país se haga un análisis acerca de este tema y ver cuánto aumenta cada año o cada cierto tiempo el tema del crecimiento de los niños autistas. ¿Ustedes saben a qué edad se empieza a determinar a los niños con algún tipo de espectro? ¿Saben ustedes a qué edad, a qué mes o edad, cuál es la información que ustedes manejan? ¿Han trabajado de repente ya con niños con algún tipo de espectro? ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, sí, nadie ha trabajado todavía con algún niñito o algún tipo de espectro autista. Bien. Pero de todas maneras, ustedes es importante que sepan que a partir de los 3 años ya se puede hacer un diagnóstico. A ver, vamos a ver por acá. A los 2 años, a partir de los 3 años. Sí, efectivamente, ¿no? A partir de los 3 años ya se puede hacer una evaluación, pero es sumamente importante que a los papás se les diga desde el día uno que su niñito nace, que lo tienen en brazo, que la clave es la observación. La observación hace la diferencia de los papás con otros papás. Así como nosotros como profesionales, nuestra capacidad de observar es bastante grande, esa información también tiene que decirle a los papás. Porque efectivamente a los niños se les puede empezar a hacer una evaluación a partir de los 3 años, pero no es que hoy día tiene 2 y mañana va a cumplir 3 y yo mágicamente a partir de la medianoche va a aparecer las condiciones. No, es una cuestión de observación. ¿Por qué se realizan ya las evaluaciones como tal a partir de los 3 años? Porque las pruebas están estandarizadas para hacerlas así. Pero la observación es sumamente importante, ¿no? Por eso es que, no sé si ustedes sabrán, pero existen muchos adultos autistas recién diagnosticados de adultos. Y cuando se les ha preguntado a ellos de repente cuáles fueron las condiciones familiares por las cuales no han podido ser diagnosticados antes, es porque la gran mayoría de papás
tienen que salir a trabajar y el que le cuida siempre es la abuelita, o la nana, o la niñera, etcétera, la chica que ayuda en casa, ¿no? Entonces, obviamente, los papás, en su gran mayoría, pues llegan cansados, ¿no? Tienen poco tiempo con el niño, con la niña. Los tiempos libres que tienen de repente solamente son para salir a recrear, salir a, ¿cómo se llama esto? A hacer recreaciones, etcétera. Entonces no tienen mucho tiempo con sus hijos. Y eso hace de que la capacidad de observación quede nula y no puedan identificar alguna condición rara o alguna condición poco usual en los niños, porque los papás siempre están trabajando y el que les se quedan con los niños son la chica que ha ido en casa, la niñera, la nana o la abuelita, etcétera. Por eso es importante que ustedes, a los papás, les indiquen cuáles son las actividades que los niños tienen que hacer por meses y por años y la capacidad de observación. Eso va a hacer que puedan identificar, como les digo, ¿no? No es que hoy día tiene 2 y mañana tiene 3 y mañana por tener 3 años mágicamente va a aparecer. No, no funciona así. Es algo progresivo. Es algo que empieza de a poquitos, que se empieza a manifestar y que para el que conoce un poco, al menos la información, ¿no? Es visible, uno se puede dar cuenta. Entonces, en esta edad, a partir de los 9 o los 12 años, ya podemos tener algún indicio de repente de este pequeñito, se tendría algunos condición de repente de autismo, Asperger, algún tipo de niño divergente o algún tipo de espectro. Bien, ahora, de 12 a 24 meses, durante este tiempo, los niños, o las niñas en este caso, comienzan a desarrollar su comprensión de las relaciones sociales y su capacidad para poder explorar el mundo que los rodea. Aquí los niños ya están un poco grandes. Permíteme un ratito, por favor. Bien, entonces de 12 a 24 meses ya van a empezar a comprender el lenguaje y la comunicación mucho más complejas. Van a seguir instrucciones también más complejas, como por ejemplo, toma la pelota y tráemela, ¿no? El niño debería comprender que lo que le estás mandando a traer es una pelota y que tiene que traerla. Empiezan a identificar las partes de su cuerpo, ¿no? A explorar y aprender a través del juego y la exploración. Hasta ahí, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que desean compartir? No tengan miedo de hablar y de participar, ¿vale? Recuerden que esto no es un monólogo, es una clase y es importante que ustedes participen, ¿ya? Hasta ahí, repito la pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen compartir? Bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Ahora, con los niñitos ya, que estamos un poco más grandes, de 2 a 3 años. Durante este tiempo, los niños o las niñas comienzan a desarrollar una mayor comprensión de sus propias emociones y las emociones de los demás, ¿no? Y así como la capacidad de pensar de manera más abstracta. Es aquí donde aparece la famosa frase de la empatía, ¿no? Es importante que en esta edad ya empiecen los niños a comprender la tristeza, la rabia, porque los niños van a hacer sus rabietas, ¿no? Y van a empezar a comprender las emociones, tanto de sus amiguitos con los que se rodea, o de repente de la mamá, ¿no? O de repente de ellos mismos también. Y en esta edad también de los 2 a los 3 años aparece la famosa crisis de los dos, donde los niños, no quiero decir que es para todos, ojo, sino que la gran mayoría de niños atraviesan crisis de la edad
Y una de las crisis de la edad aparece entre los 2 a los 3 años, ¿no? Los niños aquí empiezan a estar más intolerables con sus emociones, no como los pequeños, no saben reconocer de repente que algo les fastidia, lloran, muerden, gritan y etcétera, ¿ya? Y también aquí empiezan a usar ya sus pronombres, ¿no? Como yo, cuando empiezan a hablar. Ya empiezan también a identificar los colores y las formas. Y es importante que aquí, como ya empiezan a identificar colores y formas, pueden identificar alguna dificultad de un niño daltónico de repente, ¿no? De un niño que no va a poder identificar los colores. Entonces, en esta edad ya empiezan a reconocer colores y las formas, ¿no? Y también pueden empezar a construir torres con bloques y completan rompecabezas. Trabajar con bloques, si ustedes de repente trabajan en un centro de estimulación temprana o tienen a futuro de repente poner un centro de estimulación temprana, recuerden que en esta edad trabajar con bloques, trabajar con figuras, con formas y con rompecabezas les va a ayudar a los niños a poder eh, mejorar sus propias habilidades motrices, ¿no? Motricidad fina, motricidad gruesa. ¿Por qué? Porque los bloques, ¿no? Los bloques, los legos, por ejemplo, ¿no? Y diferentes formas que de repente podrían tener o los colores, les ayuda a la motricidad fina y a la motricidad gruesa. Por eso es importante que en esta edad los niños empiecen a armar rompecabezas también, rompecabezas de formas, porque hay rompecabezas que tienen formas de animalitos. Entonces, por ahí les enseñan que esto es una vaca, este es un caballo, etcétera. Hay rompecabezas de colores también, a reconocer los colores, a reconocer las figuras, a reconocer las formas que podría tener el rompecabezas. Así que cuando una mamá de repente o un papá le parece absurdo de repente también que sus hijos realicen rompecabezas o realicen actividades con bloques o con legos porque existen mamás que dicen, no, ¿para qué? No, no sirve. De repente para el adulto puede pensar que no sirva, pero para los niños sí es importante que trabajen, ¿no? Sus ojos, su cerebrito y sus manitos. ¿No? Es un trabajo conjunto para que este niño pueda desarrollar la parte cognitiva de manera mucho más satisfactoria para este niño. Bien, ahora vamos a conocer acerca de los niños de los 3 a los 4 años. Bien, durante este tiempo, los niños y las niñas comienzan a desarrollar su memoria a largo plazo y sus capacidades para resolver problemas más complejos de acuerdo a la edad. Recordemos siempre que lo que se busca es que los niños, al pasar el tiempo, sean autónomos, tengan autonomía, porque si no van a llegar adolescentes y no van a saber hacer nada, van a llegar a los 8 9 años y no van a ser autónomos. Entonces, lo que se busca como profesionales es también indicarle a los papás de que los niños tienen que cumplir ciertas características de acuerdo a las edades para que puedan tener autonomía, porque los papás pues no van a estar siempre. Entonces, lo que buscamos en estas edades de 0 a 5 años y lo que siguen adelante es que este niño pueda desarrollar sus actividades, pueda realizar sus funciones para que sea un adulto funcional en algún momento, porque todos los niños van a crecer. Entonces, si vosotros como profesionales y como indicamos a los papás, buscamos la autonomía, van a tener adultos más funcionales. Si no van a llegar siendo adultos, pues que no van a poder desarrollar sus propias capacidades. Entonces, ya que aquí los niños están un poco más grandes, de la edad de 3 a 4 años, ya empiezan a recordar de repente eventos del pasado y hacer predicciones sobre el futuro. No quiere decir que sea evidente, es una forma de decirlo, ¿de acuerdo? Comprende la diferencia entre la fantasía y la realidad, ¿no? Reconoce, identifica números y a las letras del alfabeto, resuelve problemas de lógica y comprende acertijos más complejos. Bien, hasta ahí. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿O todo está claro?
¿Sí? ¿Todo claro? Bien, vamos a continuar entonces. Y llegamos entonces a la etapa de 4 a 5 años. Bien, aquí los niños y las niñas van a comenzar a desarrollar una mayor comprensión de sus propias identidades, ¿no? Y acerca del mundo que los rodea. Algunos hitos en el desarrollo cognitivo durante este periodo van a incluir comprender reglas sociales y de comportamiento. Es aquí cuando los niños ya empiezan a salir a con sus papás de repente a algún sitio donde que ya están más personas y el niño debería comprender, ¿no? Las reglas sociales. Porque si no existieran las reglas sociales, pues imagínense, ¿no? Los niños estarían andando por las mesas de los demás comensales, de repente si están en un restaurante, ¿no? Entonces es importante que a esta edad las reglas sociales y de comportamiento ya estén empezando a forjarse, ¿de acuerdo? Y también identifica las emociones y aprende a gestionarlos adecuadamente. Como acá los niños ya están emocionalmente más grandecitos, ¿no? Lo que se espera es que puedan ya comprender también las emociones que ellos tienen, ¿no? Y eso les va a ayudar también a poder gestionar sus frustraciones, ¿no? Y también acá construye historias, desarrolla una mayor imaginación, desarrolla su mayor capacidad de creatividad, va a empezar a resolver problemas matemáticos simples y comienza a leer y a escribir. ¿De acuerdo? Ahora, todos los niños atraviesan todos los seres humanos en realidad, atravesamos un estrés del desarrollo, un estrés de crecimiento, ¿no? Los niños a los 2 años, 2 o 3 años, aparece su crisis de crecimiento y luego aparece a los 6 años aprox, ¿no? Los 6 años está denominado como una mini adolescencia, ¿no? ¿Por qué mini adolescencia? Me refiero porque empiezan a querer tener más independencia. Bien, permítame un momentito. Entonces, los seres humanos, ¿ya? Permíteme un ratito, ya. Perdón, los seres humanos atraviesan entonces un proceso de desarrollo, ¿no? Y este proceso de desarrollo tiene sus fases de estrés. ¿A qué edad aprenden a leer? Va a depender mucho, Meredith Falcón, va a depender mucho del, de la parte social en la cual el niño está involucrado. El niño puede empezar a leer a partir de los 5 años o de los 6 años, ¿no? Pero hay niños que tienen la capacidad cognitiva de repente un poco más desarrollada que otros que empiezan a leer mucho antes, ¿no? Ahora los niños, y eso también les invito a leer un poco más, los niños de ahora, lo que se dice comúnmente, ¿no? Los niños de ahora nacen con un chip distinto, ¿no? Los niños de ahora nacen efectivamente con un chip distinto y empiezan a desarrollar sus capacidades mucho más rápidas. Tengo yo un pacientito que tiene 3 años y ya lee muy bien. Tengo otro pacientito que tiene 3 años que no todavía sabe leer, que recién está en su proceso de aprendizaje. Entonces este niñito que tiene 3 años y ya lee, ya cuenta hasta 50 y ya lee muy bien el niño. Y eso va a depender mucho del entorno sociofamiliar en la cual esté involucrado. ¿No? Pregunto porque mi sobrino empezó a leer Efectivamente, ¿no? Hay niños que empiezan a leer a partir de los 4 años, 5 años, como mi pacientito de 3 años que ya lee muy bien, y en el caso de Meredith, su sobrinito que lee a los 2 años, ¿no? Ahora, eso es como les menciono y les recalco. Va a depender mucho del entorno sociofamiliar, sociocultural en la cual este niño esté involucrado para que pueda desarrollar sus capacidades y poder hacer normalmente lo que se espera, ¿no? También hay pacientitos que a los 5 años no todavía saben hablar muy bien. Y no porque tengan de repente un problema como tal, sino porque no existe
es estimulación. Ahora, con el tema de la estimulación temprana, sí es importante en los niños, ¿ya? Conozco enfermeras muy buenas, que son unas capas, ya, en el tema de estimulación temprana, que yo me saco el sombrero definitivamente. Y ellas me comentan que hay centros de estimulación temprana que ya a los niños de los 2 años se les quieren enseñar a sumar, multiplicar, ¿no? Que ya les empiezan a desarrollar muy rápidamente que se salten de repente sus procesos de aprendizaje y ya les están enseñando a sumar, multiplicar, ¿no? A restar y no, los centros de estimulación hasta los 5 años de los niñitos es para que los niños puedan desarrollar sus capacidades cognitivas, de lenguaje, emocional, su motricidad fina, su motricidad gruesa, etcétera. Bien, tenemos por acá, a ver, Jackson nos menciona, en el habla, ¿a qué edad podemos considerar que sufre algún trastorno del lenguaje? ¿A qué edad aproximadamente? Antes de los 5 años, aprox. A los 6 años, que es un niñito cuando ya ingresa a primer grado de primaria, ¿no? Este niñito ya debería poder comunicarse, ¿no? Comunicarse, por ejemplo, ¿no? Pedir, hablar, caminar y todo ello. Entonces, si un niño a los 5 o los 6 años ya debería hablar bien. Si este niño comienza a hablar bien a los 5 o los 6 años, ya podríamos considerar que puede enseñarles a aprender a leer. Bien, entonces, les comentaba, ¿no? El estrés en el desarrollo, ya que eso que también es sumamente importante que lo sepan. Por años se ha estudiado cómo el estrés afecta de manera crónica, el estrés crónico afecta los procesos fisiológicos, ¿no? Pero poco a poco perdón, pero poco se habla acerca de las afectaciones cognitivas acerca del estrés. ¿Me permiten un ratito? Aquí, Kelly nos menciona. ¿Qué se podría hacer si se observa que un niño de 2 años hay una posibilidad de autismo, ya que se observa que el niño no mide el peligro, ok? Y se parece, como dijo, pareciera que no escuchara, pero su sentido auditivo está normal. Se le pide a la mamá pasar una consulta psicológica para descarte, pero la mamá se niega ya que el consultorio está en otro distrito. La mamá no le da importancia. ¿Qué podemos hacer entonces? Mira, en estos casos que son bien comunes, Kelly Gamarra, ¿verdad? Son muy comunes la desatención de los papás en estos casos. Nosotros como profesionales, lamentablemente, no podemos hacer mucho por ellos. Lamentablemente, así muy crudo, muy cruel que suene, no podemos hacer mucho porque si no, imagínense, ¿no? Si nosotros como profesionales pudiésemos tener una varita de solucionar estos problemas, ¿no? De sensibilizar a las familias para que puedan ayudar a sus hijos o a sus pequeñitos, sería fantástico, ¿no? Pero ese niño tiene una mamá, tiene un papá, nosotros como profesionales no podemos involucrarnos en eso porque no nos correspondería. Imagínense, yo siendo psicóloga, llega a consulta, ¿no? A veces el papá y la mamá sí quiere, pero el papá no quiere, ¿no? La mamá sí cree que su hijo podría tener condición, pero el papá no cree. Y a veces, por esa incompatibilidad entre ellos, ya no vienen a consulta, ya no se les hace la prueba a los niños. ¿Y qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Igual pasa con el caso de Kelly. No se puede hacer nada, Kelly, ¿no? Si no, imagínate, tendrías que involucrarte en una parte que ya no te correspondería como profesional, ¿no? Lamentablemente, como les digo, nosotros tenemos muchas decadencias con las familias y no podemos solucionarlo porque tiene que haber un compromiso por parte de los papás, en este caso de la mamá, ¿no? Pero va a llegar un momento, y estoy segura, y casi siempre pasa, de que cuando no les dan la importancia de vida, ¿no? Va a volver. Y va a volver cuando el niño esté más grande, va a volver cuando el niño ya tenga más dificultades de socializar y de aprendizaje. Ahí es donde las mamás vuelven. Pero en este caso no podríamos hacer nada si la mamá no tiene un compromiso. Ya es más, si por ejemplo
La mamá accede a ir a consultorio psicológico y, y pasa las pruebas y todo ello, ¿no? De ahí sí, se tiene que seguir un tratamiento. Y en el tratamiento, cualquiera que sea, en la parte de enfermería, en la parte médica, en la parte psicológica, tiene que haber un compromiso. Si no existe un compromiso, lo que haga el profesional no va a funcionar, no va a proceder, no le va a servir a esa mamá. Y en este caso, como te digo, si así la señora pasara consultas, ya, ok, se le hace las evaluaciones, todo, eh, si no hay compromiso, lo va a dejar a media asta, como se dice, el tratamiento. Y el tratamiento con los niños con algún tipo de espectro autista, Asperger, lo que fuese, es bastante riguroso y es bastante largo y es bastante agotador también para los papás, ¿no? Entonces, como profesionales, no podemos solucionar los temas de la falta de sensibilidad y responsabilidad que ellos podrían sentir con sus propios hijos. Pero como les digo, cuando ese niño o esa niña, no sé si es varoncito o mujercita, em, presente alguna dificultad de socializar o de aprendizaje, ahí va a volver la mamá, ¿no? Ahí va a volver cuando el niño ya esté un poco más grande, ¿ya? ¿Alguien más que desee participar? Bien, hasta que de repente van escribiendo, ya les hablaba acerca del desarrollo y el de estrés, ¿no? Todas las personas experimentamos estrés desde el momento que nacemos, ¿bien? Salir del confort del vientre de las mamás para llegar a este mundo tan cruel, como se dice, a este mundo que no se conoce, con sonidos nuevos, sensaciones de todo tipo, van a ser vivencias que van a causar estrés a los niñitos, a los bebitos, ¿no? El cual se va a ajustar en poco tiempo con la adaptabilidad del neonato al ambiente. La ansiedad es necesaria para la supervivencia como seres humanos, ¿de acuerdo? Y esto nos va a preparar para huir, para luchar ante todas las situaciones de peligro. Y quien está a cargo de este proceso, ¿no? Es la hormona del cortisol. Esto, al producirse, va a activar las respuestas fisiológicas, como por ejemplo la taquicardia, la sudoración y la elevación de la presión sanguínea. Todos estos síntomas son quienes nos van a advertir del peligro y nos preparan para luchar o para huir. En teoría, al estar fuera del peligro, la hormona del cortisol baja, permitiendo que nuestro sistema llegue de nuevo a la homeostasis. Sin embargo, esta homeostasis o equilibrio no se da cuando los niveles de estrés son altos y la ansiedad se ha cronificado. ¿Por qué les hago esta conceptualización? Porque los niños, por ejemplo, que viven en un ambiente de violencia, que sufren violencia física, violencia psicológica o incluso violencia sexual o abuso sexual, no van a poder desarrollar de forma adecuada su proceso de desarrollo cognitivo. Como les acabo de conceptualizar, que se eleva el cortisol, que la ansiedad está presente cuando hay situaciones en las cuales el cuerpo quiere huir por alguna situación que se presente. Cuando el niño vive, por ejemplo, un entorno de una familia disfuncional por violencia, por alcoholismo, sus capacidades de aprendizaje no va a ser igual a un niño que vive en un ambiente de repente de mamá y papá juntos, donde no existe alcoholismo, donde no existe violencia. Entonces, en, en el checklist que ustedes hacen cuando trabajan con niños, también tienen que identificar eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si un niñito viene, ¿no? Que ya está grandecito, no vamos a poner edad, y está grandecito y su mamá viene estresada porque, ay, mi hijo no hace esto, no hace lo otro, no hace aquello. Pero cuando se indaga tan solo un poquito, ¿no? Encontramos que el papá es alcohólico, que la mamá tiene varios hijos y que de repente este es su último hijito y, no le, y le pega mucho, o de repente es el único hijo, ¿no? Van a existir diferentes situaciones que van a hacer que los niños no puedan desarrollarse de forma adecuada cognitivamente. ¿Bien?
Cuando el niño o la niña está expuesto a un ambiente hostil donde existe agresividad, violencia verbal, violencia física o abuso sexual, este cortisol que les acabo de conceptualizar se eleva por encima del 50% de lo que sería adecuado para un niño. Bien, dando lugar así a un proceso oxidativo que trae como resultado dificultades cognitivas como problemas en la concentración, en la atención y también en el lenguaje. Estos tres son prerequisitos para la memoria, por lo que si los procesos atencionales están afectados debido al estrés y la ansiedad que este niño está viviendo, tendrá una memoria completamente reducida. Este proceso no solo es un obstáculo en el aprendizaje del niño o de la niña, ¿no? Sino también en su desenvolvimiento social. Y además también podrían verse afectados el aprovechamiento académico y el rendimiento escolar. Por eso es que hay muchos niños que llegan a la etapa de primer gradito y no tienen esas capacidades que otros niñitos puedan tener. No quiero decir que a todos les pase lo mismo, no estamos generalizando, pero hay casos que sí necesitamos nosotros investigar un poquito más. ¿Bien? Ante estas situaciones hostiles que el niño y la niña están viviendo, ¿no? Aprenden, aprenderán, mejor dicho, a resolver sus situaciones, a gestionar sus emociones desde el sistema límbico, ¿no? El cual se basa en procesos emocionales y cada vez se perderán más las capacidades de autorregulación y el control de sus emociones, ¿no? Como vivimos ante, perdón, como vimos antes, ¿cómo les digo? Cuando los niños están en este proceso tan hostil de convivencia, ¿no? Las habilidades sociales incluso también van a disminuir, ¿no? Y estas habilidades sociales pues va a afectar mucho a los niños para que, por ejemplo, ¿no? Tengan niños de repente más sumisos o más agresivos, ¿no? Porque hay niñitos que son bien chiquititos, que cuando están en este ambiente son muy agresivos antes de los 5 años. Y es porque ahí pues hay una falta de regulación emocional también que se tiene que desarrollar y aprender. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? También, bueno, mm, solamente para aclarar un poquito más, ¿no? Cuando ocurren estas situaciones de estas familias hostiles que afectan el desarrollo cognitivo de los niños, aparte del desarrollo cognitivo, claramente, ¿no? Están pisoteando, maltratando el autoestima de este niño. Y cuando un niño de esta edad, de 0 hasta los 5 años, tiene la autoestima muy lastimada, ¿ya? Son niños inseguros y esa inseguridad también les retrasa su proceso de desarrollo cognitivo. ¿Bien? Hasta ahí entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Bien, continuemos entonces. A ver, vamos a ver por acá. Listo, Lina, muchas gracias. A ver. Perdón. Ya. Ahora, tenemos la importancia del desarrollo cognitivo en las etapas tempranas. Todo lo que les estoy mencionando tiene una importancia, ¿no? Gracias a los procesos cognitivos, los niños van a adquirir información sobre el mundo que los rodea y a partir de ella van a poder ser capaz de representarla, ¿no? Transformarla y almacenarla y cuando sea necesario recupera del lugar de almacenamiento en la memoria. Todo lo que ustedes están aprendiendo y todo lo que los niños deberían desarrollar tiene una vital importancia, porque si ustedes
reconocen todo lo que ustedes están viendo hasta ahora, van a poder identificar y ayudar de repente y de hacer las derivaciones correspondientes cuando encuentren a un niñito que tiene alguna dificultad. Bien, permítanme un segundito. Bien, a ver. Existen también la diferencia entre el desarrollo cognitivo y cognoscitivo. Ya, cognitivo y cognoscitivo son términos que se refieren a lo mismo. Ya, es decir, al conocimiento en relación a las acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los estímulos. Cuando ustedes lean información de artículos científicos, ya van a encontrar estas terminaciones, estas terminologías, cognoscitivo o cognitivo, ¿de acuerdo? Estos conceptos usados indistintamente referidos a procesos se refieren a procesos y desarrollo y se relacionan con el estudio de cómo las personas desde la niñez entienden el mundo en que viven y cómo los humanos toman la información sensorial entrante y la transforma, sintetizándolas, elaborándola y almacenándola. ¿De acuerdo? Además, se pretende explicar y predecir cómo la cognición lleva a la conducta. ¿Bien? Ahora, vamos a ver por acá. Vamos a hablar acerca del desarrollo del lenguaje. ¿Bien? A ver, permíteme un ratito. ¿Cómo se desarrolla el habla y el lenguaje en los niñitos de 0 a 5 años? Los primeros años de vida, cuando el cerebro está en el proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de las habilidades del habla y también del lenguaje. Estas habilidades se van a desarrollar mejor cuando el niño está expuesto conscientemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y el habla y el lenguaje de los demás. Por eso es que cuando se trabaja con niños, las imágenes tienen que ser muy coloridas, ¿no? Por eso es no sé, si ustedes trabajan en un centro de estimulación o van a trabajar o no sé, todo el mundo que le rodea a los niños es bastante colorido, ¿no? Con animalitos, con dibujitos, los colores son muy intensos, ¿no? Porque eso les va a permitir también poder reconocer, ¿de acuerdo? Existen periodos claves en el desarrollo del habla y lenguaje de los bebés y los niños pequeñitos. En estos periodos clave el cerebro está más capacitado para poder absorber el lenguaje. Si se dejan pasar estos periodos y no se expone al niño al lenguaje, será más difícil que el niño aprenda. Por ejemplo, tenemos acá lo que nos comentaba Meredith, ¿no? Que su sobrinito empezó a leer a los 2 años. En el caso de Meredith, por ejemplo, Meredith, te consulto, para que tu sobrinito hable a los 2 años, ¿has de repente recibido algún tipo de estimulación? Sería bueno que nos comentes, por favor, si es que estás en sala. Vamos a ver. Sí, sí estás. Coméntame, tu sobrinito, para que pueda hablar o leer, no sé, de forma muy clara, ¿ha recibido algún tipo de estímulo? ¿Está por ahí, Meredith? Ok, ¿y cuál era, por ejemplo, la estimulación que le realizaba? ¿Le cantaban o con videos educativos? Exacto, a ese punto quería llegar, ¿no? Exacto. Los videos educativos a los niños, ya, no quiero decir que el niño le tiene que poner la tabla o poner el celular ahí desde bebitos ahí, no, porque eso también les afecta a sus ojitos, no.
sino que cuando lo realizan con fines educativos, ¿no? Que hay muchos dibujos que la verdad ahorita no me recuerdo, hay muchos dibujos que enseñan a los niñitos a poder hacer a desarrollar y a pensar también, porque hay niñitos que cuando ven el dibujo ya saben lo que el dibujito va a realizar. Hay dice cosas que sean divertidas y que les llamen la atención y aprendan rápido. Exacto, ¿no? Si las actividades que se van a realizar con la televisión, por ejemplo, son en fines educativos, ya que tengan, que su mundo esté lleno de imágenes, ¿no? Con sonidos, ¿no? Eso también les ayuda a que el niño pueda desarrollar su lenguaje y también desarrollo cognitivo, pero también el lenguaje. ¿Qué pasa si un niño, por ejemplo, no recibe ese tipo de información? ¿Qué pasa con este pequeño? Va a tardar un poco más que los demás. No va a tardar un poco más. Por eso es que la estimulación es básica e importante en esta edad. Y recalcando lo que les dije hace un rato, ¿no? Los niños de 0 a 5 años son una esponjita. Pueden aprender idiomas, pueden aprender muchísimas cosas por imitación o por enseñanza. Entonces hay que aprovechar al máximo que ese cerebrito está creciendo y está aprendiendo para que puedan seguir desarrollando más sus propias capacidades. Bien, genial entonces. A ver, ahora, ¿cuáles son las etapas del desarrollo del habla y del lenguaje? Bien. A ver, voy a darles 2 minutitos. Ya voy a traerme un vasito con agua y para que se dispersen un poquito. 2 minutitos. 8:22, comenzamos. Bien, 2 minutitos. Bien, volvemos entonces. Bien, volvemos. Sí, Meredy, había dado 2 minutitos de un pequeño receso para que puedan ir a tomar agüita, yo también tomar un poquito de agüita. ¿Ya? Seguimos entonces. Ahora, ¿cuáles son las etapas del desarrollo del habla y el lenguaje? Bien, los bebés muestran las primeras señales de comunicación cuando aprenden que con el llanto logran obtener, por ejemplo, el alimento, ¿no? Consuelo de la mamá y compañía, ¿no? Los recién nacidos, además, permíteme un segundo por acá. Ya. Los recién nacidos, los bebitos que recién están nacidos, además comienzan a reconocer, ¿no? Los sonidos importantes a su alrededor. Por ejemplo, primero y principal, la voz de la mamá o quien lo cuida, ¿no? A medida que crecen, los bebés comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de sus propios lenguajes.
A los 6 meses, la mayoría de los bebitos reconocen los sonidos básicos de la lengua materna. Y es aquí cuando si un niño nacido en el Perú le llevan a Suiza, va a hablar suizo-alemán, ¿no? Si un niño que ha vivido en Suiza viene acá a Perú, va a hablar español, ¿de acuerdo? No todos los niños van a desarrollar las habilidades del habla y lenguaje de la misma manera. Recordemos lo que les dije al inicio. Los niñitos, todos los niñitos son distintos y aprenden distintos. ¿Por qué? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque están tienen diferentes formas de estimulación o depende también de la parte sociofamiliar. ¿De acuerdo? Sin embargo, todos los niños siguen una progresión natural o una serie de etapas para dominar las habilidades del lenguaje. Más adelante encontraremos, ¿no?, una lista de las etapas de desarrollo que ahorita vamos a ver de acuerdo a las edades de los pequeñitos para que ustedes puedan saber también qué es lo que hacen los niñitos de acuerdo a las edades. Bien. Las etapas, saber, recuerden siempre, nosotros como profesionales, saber estas etapas va a ayudar a que ustedes se diferencien con otros profesionales y también darle información de calidad a los papás. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, permítanme por acá, tengo, no. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno del habla y el trastorno del lenguaje? Los trastornos del lenguaje incluyen problemas para entender lo que otros dicen, ¿no? Que es el lenguaje receptivo. O dificultad para compartir ideas, que es el lenguaje expresivo. El trastorno específico del lenguaje, ya o más conocido como TL, en sus siglas en inglés, es una limitación que demora el dominio de las propias habilidades del lenguaje. Algunos niñitos pequeñitos, ¿no? Algunos niños con un trastorno específico del lenguaje podrían tardarse podrían tardarse para comenzar y hablar hasta los 3 o 4 años de edad. Y eso es lo que les mencionaba hace un ratito y el ejemplo que ustedes me decían. ¿A qué edad un niño puede hablar? Va a depender mucho del entorno en el cual este niño vive. Pero si ese niño llega a los 5 años y a los 6 años y no habla bien, se tiene que evaluar y encontrar por qué, ¿no? Si el niño, por ejemplo, va a llegar a primer grado de primaria y solamente balbucea, como si fuera un bebito, no, pues no es normal, ¿no? Hay niños, como el caso de la licenciada que mencionaba, que su sobrino ya lee perfectamente, no perfectamente, pero ya lee a los 2 años, ¿no? Tengo pacientes que ya leen a los 3, como tengo pacientes de 3 a 4 años que no todavía leen muy bien o que no leen nada y que no hablan tampoco muy bien. Entonces va a depender mucho de el desarrollo que este niñito puede estar teniendo. Bien, los niños que tienen dificultades para producir correctamente los sonidos del habla, ¿no? O que dudan o tartamudean al hablar, podrían tener un trastorno del habla. La praxia del habla es un trastorno que dificulta la unión de sonidos y las sílabas en el orden correcto para formar las palabras. Ahora, yo les pregunto a ustedes como profesionales, ¿el tartamudeo se puede solucionar? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Los leo o los escucho también, me avisa si quieren activar su audio. Repito la pregunta. ¿Los niños tartamudos pueden encontrar una solución? ¿Sí o no? Vamos a ver qué me dicen por acá. Sí, con terapia lo van. Efectivamente. ¿Quién me dice que sí? ¿Quién me dice que no? Sí, con terapia y apoyo. Efectivamente. Se conoce, perdón, se conoce no. Culturalmente, a veces los papás piensan que su hijo no va a tener una solución si tiene tartamudez, ¿ya? Les voy a comentar un caso. ¿Ustedes conocen al actor Anthony Hopkins? Que es un actor ya mayorcito, casi viejito, ya viejito está. El actor Anthony Hopkins tiene tartamudez,
¿ya? Bueno, la tartamudez que le presentó él porque vivía en un entorno violento, etcétera. Él tiene tartamudez, pero el arte ha hecho de que el teatro le ayude a no ser una persona tan tartamuda, porque él sí tartamudea. Ustedes conocen al actor Anthony Hopkins, de repente les estoy hablando de alguien que no conoce, pero ahí lo googleé, ¿ya? Este actor, al igual que otros que la verdad ahorita no me acuerdo, que hay cantantes también que tienen tartamudez, pero que el arte, la música, el teatro les ha ayudado a no tener esas dificultades. Yo he visto, por ejemplo, entrevistas de Anthony Hopkins, que cuando está muy nervioso tartamudea un poquitín, un poquito. Pero él lo que ha dicho, por ejemplo, en las entrevistas que he visto, es que el teatro le ayudó a superar el proceso de poder comunicarse con otras personas con el tema de la tartamudez, ¿no? Entonces, así como dice Meredith, así como dice Damaris, efectivamente, los niños tartamudos que tienen este problema de apraxia tienen su solución con terapia, con apoyo familiar, con compromiso familiar. La familia tiene que estar comprometida en el tratamiento, comprometida en el desarrollo, para que este niño pueda tener una vida social, ¿no? Tranquila y de repente no ser una situación que sea un motivo de burla para otros, ¿no? Pero sí, con lenguaje, con apoyo y con compromiso, ese niñito que tiene esa dificultad va a poder desarrollarse de forma normal. Y parte de las terapias que les ayuda a estos niños efectivamente es el arte, la música, ¿no? El teatro en este caso, pero yo a mis pacientes, a grandes rasgos para mencionarles, yo siempre encuentro ese problema, siempre les mando a hacer karaoke, que canten, que canten, que canten, que canten, eso y entre otros procesos de terapia, ¿no? De terapias de lenguaje, en casa siempre les mando a que estén cantando, ¿no? Como parte de una tarea de casa que yo siempre les envío. Bien, siendo ya las 8:30, nos vamos a quedar aquí, ya, nos vamos a quedar aquí. Nos encontramos el día miércoles 27 a las 7 de la noche. Ya igual tenemos la próxima clase de 7 a 8:30 para continuar con la capacitación. Bien, por favor, vengan puntuales, ya, participen. Recuerden que ustedes, adelante de sus nombres está su profesión. Adelante del nombre de Meredith, Damaris o todas las que están, existe la licenciada tal. Entonces, ustedes tienen que dejar su profesión en alto, participando. ¿De acuerdo? Damaris nos menciona una pregunta, por favor. Hay un niño de 7 años que no habla claro y se le frustra y se golpea la cabecita. Ok. ¿Les has hecho la derivación, Damaris? En estos casos se tiene que hacer una derivación. Puede ser una derivación al pediatra, ¿no? Para que le haga todos los exámenes de la parte fonética, ¿no? Con el pediatra y hacerle su derivación con el psicólogo para que el psicólogo le realice las demás evaluaciones y determinar por qué ese niñito se está golpeando la cabecita cuando se frustra, ¿no? Y también identificar por qué ya teniendo 7 años no está hablando, ¿no? Sí, pero sí se tiene que hacer una derivación para poder atender a ese pequeño, porque mira, ya tiene 7 años, ya está en escuelita, ya socializa, y si no se trabaja a tiempo, va a tener bastantes dificultades y ustedes saben que los niños a veces son muy crueles, ¿no? Y en esa crueldad está el bullying y a veces los niñitos que tienen esas dificultades les hacen bullying y se maltrata la autoestima y se hace todo un tema mucho más grande y se debería trabajar desde el inicio. Bien, ¿hasta qué edad se pueden? Mira, yo he tenido pacientes que hasta la adolescencia, me han llegado pacientes de 14 años, 15 años, que se han mejorado bastante, bastante con el tema de su tartamudez. Ya hasta, incluso hasta adultos, tengo entendido. Yo he trabajado hasta con perdón, adolescentes hasta 15 años y han mejorado abismalmente su tartamudez. Pero para que un niño, un adolescente, un adulto, lo que fuese, pueda mejorar,
Tiene que haber una constancia. La constancia hace la diferencia. ¿Qué es la constancia? Que ese niño esté, bueno, ese adulto, niño, adolescente, ¿no? Esté comprometido. Si es un niñito, es un pequeñito, que tenga el apoyo de la familia, ¿no? Que tenga el apoyo de los papás o de la mamá o con lo que viva, pero tiene que haber un compromiso familiar y un compromiso de ese niñito, de ese adolescente, que quiera mejorar. Porque si no existe compromiso del paciente, si no existe apoyo de la familia, por más excelentes profesionales que uno sea, no va a haber resultados. ¿Bien? ¿Qué ejercicios se pueden hacer para los niños que no hablan? Y ya, miren, es info para no pasarnos de hora, porque seguramente se va a cortar la grabación. La información que está pidiéndole la licenciada Prince, ya se les voy a entregar en la próxima clase. Yo prometo traer qué ejercicios se pueden hacer para que los niños mejoren su manera de hablar, ¿no? Para que los niños hablen un poco mejor. Yo me comprometo a poder traer esa información. Es más, ahorita voy a tomarle una captura, ¿ya? Para que no pasarnos de la hora, si no la grabación se va a cortar. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase, el miércoles 27, para continuar con el tema, y también les voy a traer qué ejercicios pueden realizar a los niños que no todavía hablan muy bien. Bien, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Por favor, cuídense y los espero en la próxima clase. Nos vemos pronto. Chao, chao.